Bueno, el otro video se interrumpió porque me estaban haciendo una videollamada y se me cortó el video. Así que bueno, acá retomamos. Estábamos diciendo esta realidad de las miradas de los pisos ecológicos en términos altitudinales y de las fajas de paisaje. Y habíamos definido lo que era este área cultural de Andinoamérica. Cuando nosotros pensamos en el ambiente costeño, por ejemplo, tenemos que estar pensando, obviamente, en la disponibilidad de recursos que significa el mar, recurso hortícola, pero también en otro tipo de recursos como va a ser el muyu. El muyu es una concha marina que por un fenómeno climático, conocido como el fenómeno del niño, suele, cuando se da este fenómeno, pegarse, digamos, adherirse a las costas y tenía como un gran valor religioso porque ellos sabían perfectamente que cuando se daba ese fenómeno venían eh, tormentas torrenciales en el área serrana que da hacia la costa y sequía en el área serrana que da hacia el este. Ustedes imagínense que acá tienen la costa peruana. Si tuviera el PowerPoint lo verían claramente, pero imaginen, esta es la costa, acá está la montaña, la sierra. De este lado se producen las tormentas torrenciales, los huacos que les dicen, y de este lado se produce la sequía. ¿Por qué? Porque todo precipita a raíz del fenómeno del niño que calienta el agua, se aumenta la evaporación y por lo tanto se producen estas tormentas, aquí se produce la sequía. Un poco como si pensáramos en el sonda. Nace como un viento frío y húmedo y llega como un viento caliente y seco, ¿no? Es un poco así en el sentido de que toda la precipitación se produce del lado de Santiago de Chile, acá sería toda la precipitación se produce en la franja occidental de la sierra peruana. Y la franja oriental queda, digamos, sin acceso a esos recursos. Este conocimiento que te lo da, digamos, la vida en, en ese ambiente, también tenía un gran indicador entonces en el muyo. Ellos sabían que estos procesos, por eso el muyo tenía hasta connotaciones religiosas, se usaba para rituales y para ceremonias religiosas porque tenía como esa connotación. Por supuesto, no todo en la vida es pescado, digamos, ¿no? No todo en la vida es esa disponibilidad del recurso y había que generar espacios y áreas de cultivo. Esos ayllus, la base de la organización andina, esos ayllus agricultores se van a ubicar en el fondo de la sierra, en donde disponen del agua dulce, digamos, que les permite el regadío para básicamente el maíz, algunos otros productos que se van a dar a ese nivel de la sierra, que es básicamente como si fuera el pie de monte de la sierra, ¿no? El valle de la sierra. Van a tener también porotos y recursos como el algodón. Eh, que ustedes, bueno, habrán escuchado el tema del algodón peruano, que es tan bueno como el algodón egipcio, ¿sí? Lo interesante del algodón es que se da en ambientes húmedos, muy húmedos, como el de la selva amazónica, que lo vamos a tener también disponible como recurso allá en la yunca, y también lo tenemos en la zona de la costa. Yo me acuerdo que la doctora María del Rosario Prieto, la persona la que me formó también, siempre decía que la costa pacífica en la franja peruana era cualquier cosa menos pacífica, que era una costa brava. Y esta idea de lo bravo tiene que ver con el tema de el fenómeno del niño y lo que eso generaba, la disponibilidad de los recursos, la necesidad de generar estrategias que te permitan generar cultivos, eh, que te garanticen la supervivencia de las sociedades. Bueno, del lado de la sierra, digamos, del lado de los pisos ecológicos que yo les describía en el video anterior, ahí vamos a tener una enorme variabilidad, justamente por el tema altitudinal, y por lo tanto los recursos son muchísimos.
una enorme variedad de papas, también quinoa como un gran recurso, amaranto, la quinoa como otro cereal también disponible, de mucho valor proteico. Vamos a tener la disponibilidad de la madera, obviamente, y también los cultivos de algodón en la zona de la yunga, la ceja de la selva, lo que les decía, el bordecito de la selva, y en las zonas donde no se puede cultivar, como las zonas de puna alta, la puna baja, la zona de Quechua, Zuni, van a poder cultivar. Recuerden que tienen que leer como bibliografía básica para esta descripción ambiental Adolphus. Les decía que en la zona puneña alta, si bien es prácticamente imposible, o sea, en la práctica es imposible el cultivo, porque son 365 días de heladas, se aprovecharon los pastos duros, un pasto duro, que lichu, es la voz quechua para definirlo, que sirve de alimento para los animales, como las llamas, las alpacas, las vicuñas, que van a ser parte, digamos, de la carne, de la disponibilidad, digamos, de proteína de la carne que van a tener estas sociedades. En estos espacios, al lado, en torno y dentro del lago Titicaca, piensen que estamos en zonas muy altas, se generaron estrategias de cultivo en los camellones, que son como unos agregados dentro del propio lago, de tierra donde se cultiva, que generaban, vamos a ver, seguramente lo pasaremos el PowerPoint para que puedan ver la imagen, generaban como un microambiente dentro del lago que les permitía tener un mínimo, digamos, de cultivo. Pero en general, la zona puneña alta está destinada al pastoreo de llamas, alpacas y vicuñas, por lo tanto se genera el acceso a la proteína de la carne. Existen grandes salares en la zona de Bolivia, en el norte chileno, así que la sal también va a ser un recurso interesante porque la sal va a permitir que buena parte de la carne que tienen disponible sea conservada en lo que conocemos como el charqui. Y desde el punto de vista de lo mineral van a tener como realidades muy diferentes, pero siempre el recurso de la piedra, el recurso del oro, estuvo disponible. La plata va a ser descubierta ya a la llegada de los españoles, básicamente en lo que fue Bolivia, en el Cerro Potosí, pero estos otros metales y las técnicas de fundición que suponen, digamos, ellos van a tener conocimiento y acceso. Hay toda una discusión en torno a la realidad del mundo incaico en Mendoza, que lo vamos a ver o lo van a ver con el doctor Chavas en su momento cuando veamos el área del COA. ¿Qué más me gustaría que les quedara como claro para poder abordar su lectura de la bibliografía? Quisiera que pudiesen identificar y asociar a esos pisos ecológicos, ¿sí? Que los van a ver en los dibujos en la bibliografía, como los esquemas, no dibujos, en los esquemas de la bibliografía, como una escalerita con la disponibilidad de los recursos. Me gustaría que pudieran asociarlo y que pudieran asociar también a eso la intervención humana desde el aprovechamiento del recurso natural, la generación de cultivos y de agricultura y pastoreo de animales y la disponibilidad de los recursos minerales. Es como tener una mirada interesante porque también eso les va a hablar luego de las estrategias adaptativas que las sociedades van a tener en esos entornos ambientales. Cuando veamos la perspectiva histórica de las primeras ocupaciones de las que tenemos noticia
hasta la ocupación de los incas los clásicos, digamos, ¿no? Como las ocupaciones eh, más tardías, hasta la invasión europea, la invasión española. Eso les va a permitir también poder entender cómo se dio la adaptación de esas sociedades a esos entornos ambientales. Por eso la razón de que es importante, de que puedan caracterizar, identificar recursos, fenómenos climáticos específicos del área que estamos estudiando para entender después las respuestas adaptativas, sociales, sociohistóricas a los entornos ambientales. Bibliografía básica ya se los estuve planteando: Murra, Tapia, Dollfuss, para poder hacer la caracterización ambiental y también para poder después comprender los modelos teóricos que han sido propuestos por antropólogos, por historiadores, por arqueólogos, para entender la adaptación y por historiadores, para entender la adaptación de las sociedades al ambiente. Así que bueno, espero que esto les sirva. Se los voy a subir en dos partes, son 18 minutos 7 y estos 11. Se los voy a subir en dos partes al canal disponible de nuestro espacio curricular. Y bueno, nos vemos mañana. Que tengan un buen día, cuídense si es que baja el sol.